Gracias, Darwin y todo el equipo. Había un montón de gente acá arriba en el escenario, ¿eh? Me sorprendió ver la cantidad de gente. Vamos a tener que correr el escenario más para atrás y sumar más siervos en la alabanza y en la adoración. Gracias por tan lindas canciones que reconocen la soberanía de nuestro Señor, quien es supremo de la creación y de todo lo que existe. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Me alegra mucho ver a Bárbara, me alegró mucho ver a Bárbara porque con Bárbara, que viene por primera vez y ya le hemos saludado, compartimos 5 años de trabajo en el Hospital Alemán. Ella se quedó y yo huí. No, pero gracias. Qué bueno verte, Bárbara, me alegro mucho, Dios te bendiga mucho. Quisiera que reflexionemos acerca de algunas ideas a la luz de la palabra de Dios, pero que últimamente vienen arrasando con muchas cosas. Digo arrasando porque puede ser que se trate de atravesando nuestros pensamientos, nuestra vida diaria, lo que planificamos. Y aprovecho que todavía hay algunos chicos, sobre todo preadolescentes, porque los demás ya subieron a la segunda hora, y les quiero preguntar, a todos también, ¿qué es para ustedes la inteligencia? Sí, decime. ¿Una herramienta que nos va a servir en el futuro? Muy interesante, ¿eh? Un concepto bastante actual. ¿Qué es ser inteligente? Sí. Capacidad de racional. Bien. Sí. Capacidad de resolver problemas. Pensar antes las cosas. Bueno, ¿saben de dónde viene la palabra inteligencia? Vemos la siguiente, Oli. Del latín, ¿sí? Intellegere, yo no sé latín. Inter significa entre, es la primera parte, y legere, leer. Y se deduce de ese significado que tiene que ver con la capacidad de lo que uno lee, lo puede entender, ¿sí? Mi mejor amigo se llama Diego y tiene es súper inteligente. Y mi mamá me decía, qué inteligente es Diego, qué inteligente es Diego. Yo le decía, bueno, mami, yo tampoco salí tan burro, che. Pero, bueno, un poquito, ¿no? Hagamos una pequeña compensación. Ya el hombre interior mío se enojaba cuando decía tantas veces eso. Pero si vamos un poquitito más y vemos la siguiente imagen, una definición quizás más amplia de la inteligencia tiene que ver con la capacidad, como ustedes dijeron, de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Que en nuestro país hay muchos, así que creo que todos tenemos una dosis importante de inteligencia. Tiene que ver con el conocimiento y con la destreza, pero lo que viene ocurriendo hace un tiempo, y seguramente ustedes lo notan, es que a la inteligencia por sí misma se le está dando casi la característica de una persona. Iba a llegar a decir artificial en poquito tiempo. ¿Sí? Miren, es muy común la frase, le pregunté a la inteligencia artificial qué hacer de menú esta semana. Que combine esto, esto y esto. ¿Sí? Le hemos dado a la inteligencia, le estamos dando a la inteligencia casi la característica de una persona. ¿Esto es nuevo? No, esto viene hace mucho. Y de hecho, ha habido distintas ideas acerca de la inteligencia. Hace más o menos 30, 35 años apareció el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿Sí? Que
se definió como la capacidad de reconocer, comprender y reconocer nuestras propias emociones como las emociones de la persona que está al lado nuestro, lo que nos rodea. Y hay un punto importante en la inteligencia emocional que es el de la empatía, que podemos poner en blanco y negro como ponerse en los pies del otro, ponerse en el lugar del otro. Y a partir de ahí desarrollar distintas habilidades sociales y lo que se llamó autorregulación, autorregularse, cuidarse antes de decir algo antes delante de otra persona, conocer un poco cómo es esa persona para saber cómo actuar, etcétera, etcétera. Daniel Goleman escribió el libro La inteligencia emocional en 1990 y esto influyó muchísimo en el pensamiento actual e incluso fue más allá e influyó en planes de estudio de distintas carreras, porque paralelamente a lo que este hombre, este psicólogo, desarrolló, ocurre que yo, por ejemplo, estaba haciendo la carrera de medicina en la década del 90 y posteriormente a todas sus ideas, muchas universidades cambiaron su plan de estudios y se salió de lo que se conoce como la cátedra y se empezó a trabajar en lo que se llama aprendizaje basado en problemas, que tenía que ver con resolver el problema de una persona que estaba atravesando, tratando de ponerse en el lugar de esa persona. ¿Sí? Así que fue todo un gran desarrollo el de la inteligencia emocional que sigue hasta nuestros días. ¿Sí? Bueno, pero ¿y quién es la vedette de nuestros días? La inteligencia artificial. Miren, igual no es algo nuevo, ¿eh? Acá hay muchos conocedores de distintos sistemas y conocen claramente desde dónde viene desarrollada la inteligencia artificial, porque trabajan con inteligencia artificial todos los días. Los antecedentes van hacia 1943, hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El que después sobresalió fue Turing, que allí aparece en 1950, con una publicación de un desarrollo automatizado de problemas que podrían haber sido resueltos por una persona, pero que los resolvió finalmente un algoritmo, ¿sí? Una red de mecanismos precisamente establecidos, el uno con el otro, una parte con el otro, para alcanzar un resultado. Y es eso hoy lo que se define como inteligencia artificial, es decir, desarrollar un sistema para resolver un problema que nosotros podríamos resolver, ¿sí? Que requerirían nuestra inteligencia, que requerirían un aprendizaje y que demandarían una resolución de nuestra parte. Y yo quiero sobrevolar 2 o 3 ejemplos de lo que está haciendo hoy la inteligencia artificial, más allá de armarnos el menú semanal. El año pasado, en un congreso, ustedes saben que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, ¿sí? Y fíjense que el principal artículo del The Washington Post decía que en 2024 había que dar gracias por la inteligencia artificial en medicina. Ahí les dejo el posteo que después pueden buscar, ¿sí? Y enumera una serie de ejemplos en donde la inteligencia artificial viene a traer muchos beneficios para la salud y viene también a suplir algunas funciones que realizan los profesionales de la salud, ¿sí? Así que todo eso confluyó para que en un diario muy importante apareciera la editorial principal dando gracias en el Día de Acción de Gracias por la inteligencia artificial. También avanzó sobre la educación. La UNESCO tiene publicado un boletín y un archivo, ¿sí? Que, como su nombre lo indica, es la guía para las personas a cargo de formular políticas educativas en base a la inteligencia artificial. Salimos del menú
hacia la educación. Salimos de qué podemos cenar hoy, qué podemos comer hoy, a un tratamiento, una decisión terapéutica. Hay algunos ejemplos más. Vamos a la siguiente. Este instituto, el Instituto E625, tiene una excelente reputación en medio nuestro. Sí, es un instituto cristiano. Y en julio realizó una charla sobre la inteligencia artificial en el ministerio. A ver, que no quiero que con este silencio empecemos a... Vamos a detenernos un poco, ¿sí? Pero tenemos que saber que la inteligencia artificial ya es parte de todos los días, de todo lo que hacemos, o de prácticamente todo lo que hacemos. Ahora, después de sobrevolar todos estos titulares sin adentrarnos en profundidad, porque eso se los dejo para ustedes, es importante saber qué estamos haciendo nosotros. ¿Dónde estamos parados ante todo esto? ¿Y a qué llamamos nosotros inteligencia? Así que vamos a meternos ahora de lleno en lo que el Señor me dijo primero a mí y quería compartir con ustedes. Vamos a la siguiente. Ahora les pregunto, ¿qué es la sabiduría? Muy bien, concepto bíblico. Muy bien, Graciela. Sí. Bien, discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Alguien más? Actuar con inteligencia, muy bien. Sería aplicar la inteligencia. Bien. Eligiendo lo bueno. Vamos a meternos lentamente en este capítulo. Yo encontré mientras preparaba este mensaje una frase que me sigue picando en la cabeza, que es: la sabiduría resuelve lo que la inteligencia no puede. Si uno va a la definición de sabiduría, uno encuentra que es una conducta prudente en la vida, que se basa en un conocimiento previo, pero en una aplicación adecuada, en una aplicación correcta. Ahora, los invito a que vayamos a la Biblia. Podemos ver la siguiente, pueden buscarlo y también lo compartimos en la pantalla. Nosotros dijimos que al principio se le había empezado a dar a la inteligencia la casi entidad de una persona. Pero esto no es nuevo, porque en la Biblia la sabiduría tiene la importancia y la trascendencia como de una persona. Fíjense lo que dice Proverbios 1, 20 y 21. En la Nueva Traducción Viviente, la sabiduría hace oír su voz en las calles, no en las redes, porque en ese momento no la sabía, pero sí en las calles, donde todo el mundo estaba, y clama en la plaza pública. La sabiduría clama, la sabiduría anuncia sus preceptos a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia y con la sabiduría? Ahora sí los animamos a buscar en nuestras Biblias, aunque también lo vamos a leer, 1 Corintios 2, y vamos a leer hasta el versículo 16.
1 Corintios 2, del 1 al 16. Yo lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque me parece muy elocuente la forma en que Pablo transmite la palabra y que esta versión trae. 1 Corintios 2, lo encuentro a Pablo diciendo: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Y acá, discúlpenme, pero me parece que Pablo está haciendo uso de la empatía. Se está haciendo uso de la inteligencia emocional, porque se pone en el lugar de aquel que escucha. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a quién. A quien hoy adoramos, delante de quien hoy nos rendimos y a quien hoy consideramos Señor. El que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez. Con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en quién. En el poder del Espíritu Santo. No apelé a recursos, aunque Pablo, ¿quién como Pablo que tuviera tantos recursos, que fue formado en educación, en la más alta, en la más elevada, podría haberlos usado todo el tiempo? Lo hice así, fíjense, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Seguimos adelante. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a la que desarrollan los pensadores o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan, que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo, los aristócratas de este mundo, los pensadores de este mundo, los grandes estadistas de este mundo, no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras, cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado los que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y sigue diciendo Pablo: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Nosotros. ¿Alguno de nosotros desarrolló algún algoritmo de inteligencia artificial? Bueno, puede ser que sí, alguno esté trabajando y me parece muy bien, lo aliento, porque es un recurso en definitiva. ¿Alguno fue destacado por su inteligencia? Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, no el embate emocional, no el embate artificial. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, de manera que nosotros podemos conocer las cosas maravillosas que Dios ha regalado. Hoy a la mañana compartíamos en la clase cuando el pueblo de Israel
al pie del monte Sinaí, Dios le dice, ustedes fueron elegidos si ustedes me obedecen. Y nosotros estamos delante de Dios porque fuimos elegidos. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provengan o provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo. No pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hemos visto lo emocional, hemos visto lo artificial, pero estamos hablando de lo espiritual. Y me gusta mucho cómo Pablo cierra este capítulo cuando dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Es decir, que yo puedo ver de qué se trata una y otra cosa, si se trata de una idea que permanece, si es una idea humana. Pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y a mí me parece que este cierre del capítulo tiene el secreto. Nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Y me parece que es importante en esta era que nosotros sepamos muy bien cuáles cosas son humanas, cuáles cosas permanecen, pero que lo veamos a la luz de la mente de Cristo. Pablo nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, seguramente podés evaluar todo, seguramente podés emplear todos estos recursos, pero míralo a la luz del tesoro que yo puse en vos, que es el Señor Jesucristo en tu vida, poniendo la mente de Él. No quiero decir que todo lo que estemos viendo hoy sea malo, intrínsecamente malo. En realidad son un montón de recursos. Cuando yo estudiaba, a mí me hizo un golpe muy importante en mi vida, tratar de poner la evolución al lado de la creación. Y el Señor me habló, y les recomiendo mucho un libro que se llama El origen del hombre, lo escribió el pastor Miguel Sandrino, de Córdoba, ya murió hace tiempo, El origen del hombre, Miguel Sandrino. Cuando él dijo, la ciencia, la tecnología, las teorías, los desarrollos, son los frutos de las capacidades que el hombre tiene. Pero nada tienen que ver al lado de la mente de Cristo. ¿Quién puede conocer la mente de Cristo? Es imposible sumar peras con zanahorias. Y en este sentido, y ante todo lo que estamos viviendo, creo que el Señor nos está diciendo una vez más a procurar tener la mente de Cristo. Veamos la siguiente, por favor, Oli. Todo lo que vimos sigue un desarrollo humano. Todo fue desarrollado en el living de una casa, en un laboratorio, en un aula, uniendo distintas corrientes de pensamiento. Pero todo eso podemos hacerlo nosotros. Ahora,
Nadie sino Dios nos reveló a Cristo. Ahora tenemos esta luz, como también dice Pablo, que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro. Por nosotros mismos no podemos revelarnos nada. Pero sí somos vasijas de barro que contienen este tesoro. Está bien claro que nuestro gran poder, ¿de dónde proviene? De Dios. No de nosotros mismos. Y como cantábamos hoy, la siguiente, Cristo es el Señor. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y la misma Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar, las ideas van a aumentar, los desarrollos van a aumentar, van a ser tantos que vamos a estar atravesados por eso. Pero Cristo es el Señor. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Todos los circuitos convolucionales y las redes neuronales de la inteligencia artificial que se nos muestran en gráficos, pero que no podemos ver cómo es el circuito de pensamiento y cómo llegan a una solución. Bueno, de todo esto Cristo es Señor. Tales como los tronos, reinos, gobernantes, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Mientras nosotros estamos acá, Cristo reina. Él es soberano. Ahora, creo que tenemos por lo menos 2 preguntas para responder. La primera es, ¿dónde vamos a ubicar nosotros todos estos desarrollos en nuestra vida? ¿En qué lugar los vamos a poner? ¿Los vamos a utilizar como recurso? ¿O vamos a hacer que manejen nuestras decisiones? Eso lo va a definir cada uno de nosotros. Pero esa no es la pregunta más importante. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con el Señor de señores y Rey de reyes? Eso es lo más importante. La decisión más importante, la respuesta más importante que tenés que hacerte a vos mismo, que tenés que darte a vos mismo es, ¿qué voy a hacer con el Señor Jesús? Que está por encima de todo esto, que es el Señor de la creación, que fue muerto y resucitado por mí, y que hoy vive y me ha dado vida eterna por la sangre que vertió en la cruz. ¿Vas a hacerlo tu Salvador? No te quedes a mitad de camino, porque no te olvides que el Señor Jesús es Salvador y Señor. Esa es la respuesta que Él está esperando de cada uno de nosotros. Más allá de lo artificial y de lo emocional y de todo lo que el hombre desarrolle. Acordate que el Señor nos ha revelado el mensaje a nosotros. ¿Qué vas a hacer con el mensaje del Señor Jesús? Ojalá que el Señor viva en tu corazón, que le abras la puerta, que entregues su vida, que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador y que sea el Señor de tus decisiones por encima de todas las cosas. Estás a tiempo. Que Dios los bendiga.